Los mercados de materias primas o productos básicos son los mercados mundiales donde se negocian todo tipo de materiales no procesados, como metales preciosos, oro, plata, paladio. Energéticos, petróleo, gas. Productos agrícolas, trigo y arroz. Existen en el mundo unos 50 mercados organizados principales en los que se transmiten y cotizan este tipo de bienes. Los más importantes son, la Bolsa de Metales de Londres, la Chicago Board of Trade y la New York Mercantile Exchange. En ellos se efectúan transacciones tanto a presente como a futuro y opciones. Las materias primas son activos extraídos de la naturaleza no procesados, que se utilizan para elaborar materiales y bienes de consumo. Por lo tanto, es un activo consumable, transformable y tangible. La materia prima se utiliza en las empresas industriales que son las encargadas en la fabricación de productos, las compañías comerciales son las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales fabrican. La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible para poder determinar tanto el costo final de producto como su composición. Sus cualidades son las siguientes. Depende de factores externos, las sequías agrícolas de este año, la tensión en Medio Oriente y la desaceleración de la economía china han repercutido en los mercados mundiales, temas geopolíticos, climáticos y culturales de todo tipo repercuten en este mercado. Es volátil, la volatilidad histórica, de la mayoría de las materias primas está cerca del 30% anual. Esto significa, que durante el transcurso de un año el precio de una materia prima variará en un promedio de un 30%. Tiene retornos altos, la misma volatilidad de estos productos, permite que sus inversionistas puedan tener grandes ganancias o pérdidas, ese riesgo es recompensado con un mayor retorno. Se puede transar rápidamente, son insumos vitales para la producción de bienes y servicios, un mercado atractivo para los inversionistas. La inversión en materias primas conlleva un riesgo geopolítico asociado, ya que estos recursos naturales se encuentran en diferentes continentes y la jurisdicción sobre estas materias primas corresponden a los gobiernos de cada país, empresas internacionales y muchas otras entidades. Los desacuerdos internacionales sobre el control de los recursos naturales son bastante comunes. Por ejemplo, para acceder a los grandes yacimientos de petróleo ubicados en la región del Golfo Pérsico, las empresas petroleras tienen que lidiar con los países soberanos de Oriente Medio que tienen competencia sobre esta commodity. Por tanto, los inversores se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo protegerse de la incertidumbre geopolítica? Para minimizar los riesgos geopolíticos, los inversores deben invertir en empresas con experiencia y economías de escala. Por ejemplo, si nos planteamos en invertir en una compañía petrolera internacional, podemos elegir una empresa con una trayectoria establecida o una empresa de menor tamaño. Una empresa de trayectoria internacional, como ExxonMobil que tiene la escala, el alcance y la experiencia en los mercados internacionales para gestionar problemas, conseguirá minimizar el riesgo geopolítico. Una empresa pequeña sin este tipo de experiencia va a tener un mayor riesgo geopolítico. Por tanto, en las materias primas el tamaño sí importa. Al igual que en los mercados de renta variable o de renta fija, en los mercados de materias primas también existen especuladores que invierten en ciertas commodities para conseguir ganancias a corto plazo mediante la especulación, si el precio de una materia prima va a subir o bajar. Cuando se invierte en materias primas, se debe de verificar constantemente el pulso del mercado. Para evitar caer en el riesgo especulativo se deben distinguir los inversores comerciales de los especuladores. Esto lo podemos analizar con el informe que realiza la Commodity Futures Trading Commission o CFT. Esta fue creada en 1974, como una agencia independiente para regular los mercados de futuros y opciones en Estados Unidos. Consideremos el petróleo, como ejemplo. Si el suministro de petróleo se vuelve más abundante, pero la demanda permanece al mismo nivel, el precio de cada barril disminuiría. Por otro lado, si hay más gente utilizando petróleo, pero los productores no tienen capacidad para satisfacer esta demanda, el precio de cada barril aumentará. Generalmente las materias primas cotizan en dólares y se mueven en sentido contrario al de esa divisa. Un dólar al alza es antiinflacionario, por lo que ejerce una presión a la baja en los precios de las materias primas. Del mismo modo, un dólar a la baja generalmente ejercerá una presión al alza sobre los precios de las materias primas. Mercados de futuros. El mercado de futuros es un mercado derivado, es decir que este instrumento basa su cotización o precio en el valor y movimiento de otro activo,
bien sea una acción, un commodity, un bono, una divisa o un bien inmobiliario. Los contratos a futuro hacen su aparición por primera vez en el año 1600 en Japón. El producto que se negoció en ese entonces fue el arroz. La razón de la aparición de los contratos a futuro surge de la necesidad de que el agricultor pueda vender su cosecha, antes de cultivarla, a un precio fijo y comprometerse a entregarla terminada la recolección al comprador del contrato, para así reducir los riesgos que conlleva el precio de la cosecha en un futuro, con respecto a los precios de las cosechas de otros agricultores. Finalizada la cosecha, se podrían dar las siguientes circunstancias. Primera. Que terminada la recolección el precio del arroz sea superior al precio pactado por las dos partes, en este caso el vendedor entraría en pérdidas potenciales y el comprador se vería beneficiado, porque comprara la cosecha de arroz más barata de lo que cuesta actualmente. Segunda. Que terminada la recolección el precio del arroz sea inferior al precio pactado por las dos partes, en este caso el vendedor se vería beneficiado, ya que venderá su cosecha por un precio superior al que se encuentra actualmente el arroz. Por otra parte, el comprador tendrá que comprar más caro, ya que la cosecha será más cara de lo que cuesta actualmente en el mercado. Como al finalizar la cosecha, cualquiera de las dos partes podía incumplir el contrato por verse afectadas de una u otra forma, surge la necesidad de que este mercado sea organizado, donde las dos partes se vean obligadas a cumplir el contrato o de llegar a un acuerdo. Esta regulación llega en el año 1948 a la Bolsa de Valores de Chicago, o mejor conocida como Chicago Board of Trade, que fue la primera bolsa de valores en ofrecer contratos de futuros de forma regulada. Actualmente se pueden negociar contratos de futuros en todo tipo de mercados, como el accionario, divisas, materias primas o mercados inmobiliarios. Cada contrato de futuros contiene la posibilidad de comprar ya sean 100 acciones, 100 pares de divisas o 100 commodities. El valor de un contrato a futuro se basa en el precio del activo subyacente, es decir, si una acción tiene un valor de $50, al comprar un contrato de futuros tendríamos que pagar $5.000, pero esto no funciona así, ya que el mercado nos da la posibilidad de depositar solo un 10% de estos $5.000 como garantía, o sea, que en vez de pagar todo el valor por el futuro, que son $5.000, solo pagaremos un 10%, es decir, $500. Estas garantías deben ser pagadas en el momento en que se abre la operación. Esto nos permite mayores rentabilidades con poco dinero, es decir, que ganaríamos como si hubiéramos depositado el valor total del futuro, es decir, $5.000, pero cabe aclarar, que así como podríamos tener mayores rendimientos con tan poco dinero invertido, también puede conllevar a perder el total de las garantías, es decir, este 10%, si el subyacente, en este caso la acción, se desvaloriza solo $5, o sea $500, ya que, como explicamos anteriormente, cada futuro contiene 100 acciones. En el caso que perdamos más del porcentaje depositado, el intermediario podrá hacer llamada a margen, un término que explicaremos en futuros vídeos. Este instrumento ya entra en la gama profesional y, a pesar de estar más evolucionado para la negociación y rentabilidad en poco tiempo respecto a los mercados expuestos anteriormente, como el accionario, el de divisas, o el de commodities, existe un instrumento aún más avanzado y que se creó específicamente para comerciantes profesionales, ya que, a diferencia de otros mercados e instrumentos, esta herramienta nos ofrece el mejor aprovechamiento del mercado, ya que se puede utilizar tanto en mercados al alza, como a la baja, e inclusive cuando no existen movimientos en los mercados. También ofrece una menor tasa de riesgo y mayores rendimientos en muy poco tiempo si se utiliza de manera correcta. Este instrumento es el de opciones financieras, que explicaremos en el siguiente vídeo.